Me senté en la mecedora del salón, pasando los dedos una y otra vez por la hendidura poco profunda del apoyabrazos. Ramón la había tallado con su navaja durante nuestro primer año en esta casa. Dijo que era para que pudiera esperarlo justo allí, como esperábamos cada primavera a que floreciera la primera rosa. Afuera, las rosas ya estaban en plena floración, moviéndose suavemente con la brisa. Las planté con mis propias manos. Fue el primer rosal que pusimos juntos, Ramón y yo. La casa estaba tan silenciosa que parecía contener la respiración. Incluso el tic-tac del reloj sonaba como un recordatorio implacable. Ahora solo quedaba yo. Perdí la cuenta de las veces que cerré los ojos en esa silla esperando escuchar una voz que me llamara a cenar. Pero no había nadie. No estaba Tomás corriendo por las escaleras, pidiéndome que le contara otra historia como hacía antes. Ramón falleció hace 3 años. Fue tan repentino que aún me parece una pesadilla. Y Tomás, hace años que no vuelve. Hace poco más de 3 meses le mandé unas galletas navideñas. Clara, su esposa, las envolvió en papel de aluminio con varias capas, con tanto esmero. ¿Y qué recibí a cambio? Ni una tarjeta. Si no fuera por un correo electrónico que me envió hace unos días, pensaría que me había borrado por completo. Mamá, ahora mismo las cosas están un poco complicadas. Clara tuvo un cambio en el trabajo y mi proyecto terminó, así que estoy a la espera de algo nuevo. Lucas necesita que lo llevemos de un lado a otro y estamos haciendo malabares. Si estás pensando en un cambio de aires, quizá podrías venir a pasar un tiempo con nosotros y así nos ayudamos mutuamente. Leí ese mensaje una y otra vez, sin saber si siquiera podía considerarse una invitación real. Pero por muy cuidadoso que fuera su tono, mi corazón dio un salto. Por un instante, sentí una chispa de esperanza. Tal vez era mi oportunidad. Una puerta entreabierta para volver a formar parte de sus vidas. Tomé la decisión ese mismo día. 3 días después, llamé a una agente inmobiliaria. No es el mejor momento para vender en esta zona, me dijo la joven, hojeando unos papeles mientras tomábamos café en mi cocina. ¿Estás segura de que quieres dejarlo ir? Tu marido te lo dejó, ¿no quieres conservarlo? Estuvimos casados 40 años, le respondí. Sí, salió por esa puerta, pero ya no va a volver. Y me dejó atrás. Ahora quiero estar cerca de los que aún están aquí. Revisé mis cuentas. Entre mis ahorros y lo que sacaría de la venta, tendría $500,000. Más que suficiente para vivir tranquila muchos años. Pero no me iba a mudar por necesidad. No quería seguir sentada en esa silla sola, viendo cómo las rosas florecen, se marchitan y vuelven a florecer sin nadie con quien compartirlo. Cuando preparé mi maleta, corté la rosa más hermosa del arbusto. La envolví con cuidado en una toalla de papel húmeda y la guardé en el bolso. A Ramón le gustaba esa en especial. Era la que crecía junto a la ventana de la cocina, siempre era la primera en florecer. «Vienes conmigo», le susurré. Esa mañana, me quedé en el porche mirando la casa vacía. Parecía que observaba una versión antigua de mí misma, de otra vida. No lloré. Solo cerré la puerta con cuidado, quizás por última vez. La luz del sol afuera del aeropuerto era metálica, fría. El aire tenía ese olor típico de ciudad desconocida. Uno que no sabes describir, pero reconoces al instante. Tomás no vino a buscarme. Me envió un mensaje, surgió una videollamada de último momento, toma un taxi. La puerta tiene teclado. Me senté en el asiento trasero del taxi viendo cómo el mundo pasaba lentamente por la ventanilla. Me sentí como el día que lo llevé a la universidad y lo vi alejarse sin mirar atrás. En su momento fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero hacía tiempo que no me abrazaba como antes. Fuerte, sin miedo, como si no quisiera soltarme nunca. El conductor me ayudó con la maleta en las escaleras. Toqué el timbre. Minutos después, Clara abrió la puerta. Su sonrisa fue educada, impecable. Hola, Elena. ¿Todo bien con el viaje? Pasa. Lucas está terminando su clase virtual. En breve te saluda. Asentí. Estaba más delgada que en la última foto que vi. Llevaba un conjunto elegante, el pelo perfectamente peinado. Antes de que pudiera agradecerle, ya se había girado y marchado. La casa era amplia, pero el salón parecía saturado. Juguetes en el sofá,
platos con restos de desayuno sobre la mesa, y un ligero olor a queso viejo mezclado con champú infantil. Tu habitación está por aquí, dijo Clara, señalando una puerta en la planta baja. Limpiamos un poco el trastero del sótano. Quizá tengas que arreglártelas unos días. No es mucho. Seguí su gesto. Una escalera empinada bajaba a un espacio oscuro. No dije nada. Solo sonreí levemente. Con que haya una cama, me basta. Era una cama individual estrecha, pegada a la pared junto a un escritorio polvoriento. Las paredes estaban marcadas por la humedad. En las esquinas, cajas de cartón amontonadas. Al sentarme, sentí un pinchazo en el tobillo. Viejo conocido que siempre volvía con la humedad. Saqué la rosa. Se había marchitado un poco, pero aún guardaba su forma. Llené un vaso con agua y la coloqué allí, bajo la pequeña ventana. Le susurré. Igual viniste conmigo. Esa tarde, Lucas bajó las escaleras. Llevaba una sudadera con dinosaurios. Se quedó un momento en el último peldaño, observándome con el ceño fruncido. ¿Y esta vez cuándo te vas? Preguntó, directo. Parpadeé, sorprendida, y antes de que pudiera responder, escuché la voz de Clara desde la cocina. Lucas, no se habla así. Pero papá dijo que solo vendría por un rato, murmuró. Que cuando termine la visita, se irá. Me quedé parada allí, en la penumbra del sótano, mirando hacia la escalera por donde su sombra desaparecía. Como si me hubiera metido por error en la historia de otra persona. Como si estuviera actuando un papel que ya no era mío. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Arriba, se escuchaban platos, risas suaves. Era la hora de la cena. Nadie me llamó. Miré el reloj que Ramón me había dejado. Seguía funcionando, como siempre. Puntual, constante, imperturbable. Como si no le importara que el mundo hubiera cambiado. Me desperté temprano al día siguiente. No por haber dormido bien, sino porque el dolor en mi rodilla era insoportable. El sótano estaba frío, húmedo. La ropa de cama era una mezcla de mantas desiguales. Nada que realmente protegiera del frío que se colaba por cada rincón. Me senté, miré la rosa. Ya casi estaba completamente marchita. La poca luz que entraba por la ventana no alcanzaba a iluminar del todo. Me di cuenta de que no echaba de menos la casa. Echaba de menos cómo se sentía. El olor a pan recién hecho, la luz cálida de la cocina, el bullicio a media mañana. Subí las escaleras a las 9, mis piernas sonaban como bisagras oxidadas. Clara salía justo por la puerta, vestida con tacones y un traje perfectamente entallado. En una mano llevaba el móvil, en la otra su taza de café. Buenos días, Elena, dijo sin mirarme. Hay tostadas en el frigo. Lucas está en el salón. Llego tarde, nos vemos por la noche. No llegué a responder. Ya había cerrado la puerta tras ella. En ese momento, sentí que no era ni familia ni invitada. Era una presencia temporal. Una variable. Lucas estaba en el sofá, jugando con los auriculares puestos. El volumen de la televisión era tan alto que parecía gritar. Me acerqué con cautela. ¿Quieres un poco de leche, cariño? Pausó el juego y me miró de reojo. Quiero cereal. ¿Sabes dónde está? Creo que en el armario, déjame buscarlo. Fui a la cocina, revolví un poco hasta que encontré el cereal y la leche, y se los llevé. No dijo gracias. Solo se puso los auriculares de nuevo. Me quedé de pie, con la cuchara en la mano, sin saber si sentarme o volver al sótano. Abuela, se me rompió la consola. ¿Me puedes comprar una nueva? Tony ya tiene la suya. Soy el único del cole que no la tiene, dijo de pronto, sin mirarme. Tal vez el fin de semana podamos ir juntos a la tienda y ver opciones. Respondí con suavidad. Pero la que me regalaste ya es vieja. Ni la llevo al cole. ¿No dijiste que te mudaste para estar conmigo? Asentí. No dije nada más. ¿Estar con él significaba decir que sí a todo? Antes del almuerzo me senté junto a la ventana de la cocina, buscando señal en el móvil. Allí había poca luz y menos cobertura. Al desbloquear el teléfono, vi un mensaje de voz de mi hermana, Teresa. Hola, hermanita. Ayer debiste haber llegado, ¿verdad? Pasé cerca de casa de Tomás. Estuve a punto de tocar el timbre,
pero no quise interrumpir. Ven cuando puedas, los niños aún preguntan por tu tarta de manzana. Algo dentro de mí se encogió. Quise llorar, pero respondí con un audio alegre. Iré cuando se calmen las cosas por aquí. Prometido. Y lo creí. Pensé que, con algo de tiempo, todo mejoraría. Al mediodía, Tomás apareció por fin. Llevaba una camiseta arrugada y los ojos hundidos. Se dirigió directo al frigorífico. Nadie ha limpiado esto, dijo sin dirigirse a nadie. Me levanté rápido. Puedo ir al supermercado. Compro algo fresco y preparo la cena. Mejor pedimos. Clara trabaja hasta tarde. No hace falta que te molestes. Lo dijo como si ya diera por hecho que yo me encargaría de todo. Tragué saliva. No vine aquí para ser la criada de nadie. A la hora del almuerzo, nos sentamos los tres. Un silencio incómodo nos rodeaba. Lucas jugueteaba con la tablet. Clara respondía correos. Tomás tamborileaba los dedos sobre unas facturas. Mamá, dijo de repente sin mirarme. La situación de la casa está difícil. El alquiler, los gastos, el fondo de estudios de Lucas, es mucho. No hubo preámbulo. Ni introducción. Como si ya se esperara que yo supiera a qué iba todo eso. Dejé el tenedor, lo miré. No dijo nada más. Apenas probé bocado. Todo me sabía a cartón, verduras demasiado cocidas, carne seca. Me limpié con una servilleta y empecé a recoger los platos. Nadie se ofreció a ayudar. Esa noche, en el sótano, abrí el móvil y miré fotos antiguas. Una de cuando Lucas era pequeño, riendo en el tobogán del parque. En esa época me suplicaba que lo dejara dormir en mis brazos. Me decía, las manos de la abuela huelen mejor. Había cambiado. Todos lo habían hecho. Cerré el teléfono y respiré hondo. Me dije a mí misma, si espero un poco más, si hago un poco más, tal vez me dejen entrar de nuevo. Fue lo mismo que sentí cuando Clara dio a luz a Lucas. Tomás estaba nervioso, agotado, casi al borde. Pero incluso en medio del caos, de madrugada, llamaba. Mamá, ¿por qué Lucas no para de llorar? Yo le explicaba cómo sostenerlo, cómo acariciarle suavemente la espalda. A veces solo guardaba silencio, dejándole escuchar una voz conocida. Pensé que esta vez sería igual. Que solo necesitaban adaptarse. Así que probé cocinar. Algo sencillo. Pollo al horno con papas y hierbas, usando una botella de aceite de oliva que traje de casa. Era el favorito de Ramón. La cocina estaba desordenada, las especias revueltas, pero encontré lo que necesitaba. Al mismo tiempo intentaba que Lucas hiciera sus deberes. Abuela, no quiero hacer esto, gimió a medio camino. Tiene que entregarse mañana. Escríbelo tú. ¿Por qué no me dices lo que quieres decir? Yo te ayudo a escribirlo. Él tiró el lápiz. Eres tan pesada. Solo hazlo tú. Me quedé congelada. No alcancé a decir nada. Salió corriendo a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. En la mesa, su cuaderno medio abierto. Algunas palabras escritas, torcidas. Lo había intentado, al menos. Cuando la cena estuvo lista, Clara entró a la cocina y frunció el ceño. Elena, agradezco que cocines, dijo, en voz baja, contenida. Pero estamos intentando que Lucas se responsabilice de sus cosas. No es necesario que lo consientas en todo. No lo hice por él, intenté decir. Solo. Sé que tenías buenas intenciones. Me interrumpió. Pero él ya está muy acostumbrado a que todo le salga como quiere. Estamos intentando poner límites. Asentí sin responder. No tenía caso discutir. Tomás llegó durante la cena. Saludó con un leve movimiento de cabeza, como quien cruza con un vecino. Puse los platos en la mesa y me senté a un lado. Nadie dijo que empezáramos. Comimos en silencio. Lucas apenas probó una papa. Esto no sabe como la sopa de mamá, dijo. Sonreí. Le puse romero. Solo un poco. Tomás tragó saliva. Mamá, empezó, sin mirarme del todo. Justamente hablábamos hoy. Si piensas quedarte más tiempo, quizá podríamos ver la forma de compartir el alquiler. El tenedor se me quedó en el aire. No digo que tengas que hacerlo, añadió rápidamente. Pero ya sabes,
la vida está cara, y seguimos intentando ahorrar para la entrada de una casa. Asentí, sin mostrar expresión. Respondí con calma. Lo entiendo. Perfecto, dijo él, aliviado. Este mes en particular ha sido complicado. No dije mucho más. Tampoco lavé los platos. Bajé al sótano, tomé la rosa. Sus bordes estaban curvados. El agua del vaso casi se había evaporado. La llené en silencio desde el grifo, cuidando de no hacer ruido. A la mañana siguiente, después de esa conversación sobre el alquiler, me senté en el balcón con el teléfono en la mano. Revisé los contactos hasta encontrar a Teresa. Apenas sonó 2 veces y contestó. ¿Hola? Hola, respondí. Su voz fue dulce, pero alerta. ¿Qué pasa? Justo estaba haciendo té. Quiero irme contigo unos días. No quiero causar problemas. Solo necesito salir de aquí. Guardó silencio unos segundos. Quizás imaginando por lo que había pasado. Ven ya mismo. Voy a buscarte. No des demasiadas explicaciones. Y no te sientas mal por irte. Casi lloro. Pero no hice la maleta de inmediato. Me quedé sentada, dejando que el sol me calentara los hombros. Miré hacia el espacio de aparcamiento. La camioneta blanca de Clara estaba perfectamente alineada. Como todo en ella. Precisa. Controlada. Lucas salió al balcón, sorprendido al verme allí. ¿Te vas, abuela? Asentí con suavidad. Tu tía Teresa vendrá a recogerme. Me quedaré un tiempo con ella. Él frunció el ceño. ¿Pero puedes comprarme la consola antes de irte? Tony ya tiene la nueva. Soy el único que no. Sonreí, cansada. Lucas, hay cosas que uno no puede esperar que otros le den. No dijo nada. Solo frunció más el ceño y se dio la vuelta, entrando de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. Bajé las escaleras y tomé la maleta que nunca llegué a deshacer del todo. La cremallera ya no corría bien, de tantas veces que se abrió y cerró. Envolví con cuidado la rosa, ahora casi seca, y la coloqué arriba del todo. No estaban en el salón. Ni en la cocina. Seguían metidos en sus rutinas. No interrumpí. Estaba abriendo la puerta principal cuando Tomás salió. ¿De verdad te vas? Lo miré a los ojos, con voz suave pero firme. Por ahora. Suspiró. Pensamos que podrías cubrir el alquiler. Pero si estás justa de dinero, quizá podríamos ayudarte con algo. Solo para los gastos básicos. No hace falta. Clara pasó detrás de él, con la mochila de Lucas al hombro. Me miró y dijo. Mantengámonos en contacto, Elena. Buen viaje. Asentí. Al salir, saqué la llave de la casa de mi bolsillo y la dejé detrás de la maceta pequeña al lado de la puerta. El mismo sitio donde siempre guardaban la de repuesto. No me llevaba nada de ellos. Ni sus cosas, ni sus emociones. Solo la rosa. La misma con la que llegué. La vieja furgoneta gris de Teresa giró lentamente por el camino de entrada y se detuvo frente a la casa que Tomás y Clara alquilaban. El césped del jardín delantero acababa de ser cortado por la empresa de mantenimiento. Me quedé allí, esperando bajo la brisa, con el abrigo bien ajustado. En cuanto bajó, Teresa abrió los brazos de par en par. Estoy aquí, hermana. No digas nada. Solo sube. No sonreí. Solo asentí. El escozor detrás de los ojos seguía ahí, pero sabía, más que nunca, cuánto necesitaba ese abrazo. Cargó mi maleta sin decir una palabra. Durante el trayecto, apenas hablamos. Encendió la radio, dejó que sonaran canciones viejas, y tarareó suavemente mientras conducía. Como si curara algo dentro de mí, con paciencia, esperando a que yo estuviera lista para hablar. Miré por la ventana cómo dejábamos atrás los edificios altos, cruzábamos el centro, y entrábamos a una zona residencial más antigua en el este de la ciudad. Teresa vivía en una casa adosada reformada, con un pequeño jardín lleno de amapolas y romero. Junto al porche colgaba un carrillón de viento que tintineaba con cada ráfaga. Ya llegamos, dijo, bajando la ventanilla. Dime que aquí hace menos frío que en casa de tu hijo. Asentí, y esbocé una leve sonrisa. ¿Y esas macetas en la repisa? Mías, por supuesto, respondió ella. Los chicos dicen que llevo esta casa mejor que ellos la suya. Al entrar,
Me recibió un aroma a pan recién hecho y albahaca. La cocina se abría luminosa hacia un comedor acogedor. Sobre la mesa, una cesta con plátanos, nueces y tarjetas de cumpleaños. Y Liz, su nieta, las había enviado la semana pasada. Las paredes estaban cubiertas de fotos, cenas familiares, barbacoas, viajes de carretera. Teresa aparecía con delantal, cargando equipaje, riendo con sus hijos. Su vida tenía eso que yo había perdido: continuidad. Gente que realmente se preocupaba. Me llevó a la habitación de invitados. Corrió la cortina con una sonrisa. Esta es la mejor. El sol entra justo por la mañana, directo a la cama. Como en tu antigua habitación. No respondí. Solo abrí la cremallera de la maleta y saqué la rosa marchita. Teresa se acercó en silencio, y al verla dijo: ¿La trajiste? Sí, contesté con voz baja, colocándola en el jarrón transparente que ya había preparado. ¿Recuerdas ese arbusto, verdad? Ramón lo plantó. Es la última flor de aquel lugar. Iba a dejarla junto a la cama de Lucas, añadí, pero ni siquiera me dio las gracias. Suspiró, y su tono fue cálido pero firme. Hermana, los has malcriado a todos. No es solo Tomás. Siempre has tenido miedo de decepcionar a alguien. Durante el almuerzo, su hija, Marta, llamó por videollamada. La pantalla se iluminó con niños corriendo por la cocina, riendo mientras decoraban pastelitos. Marta llevaba un delantal y sostenía el móvil con una mano y un bol con la otra. Mamá, vamos a hacer la receta de terciopelo rojo que me enseñaste. ¿Qué haces? Almorzando con tu tía. Se quedará con nosotros unos días. Tía Elena está aquí. Marta sonrió de oreja a oreja, saludó a la cámara. Por fin. Cuando estén listos los pastelitos, te mandaré unos. Pero el glaseado, lo haces tú. Verlos me llenó el pecho de una calidez olvidada. Así era como se sentía ser verdaderamente extrañada. Ligero. Como respirar aire de primavera tras un largo invierno gris. Tu hija ya vale más que mi hijo, le dije a Teresa con una sonrisa. Volví a mirar la pantalla. Los nietos de Marta competían para decorar pastelitos. Una niña de coleta se acercó y preguntó: Tía abuela, ¿vas a vivir con la abuela para siempre? ¿Podemos ir a verte? Asentí, sonriendo. Claro que sí. Y cuando vengan, les haré mi famoso pastel de arándanos. Aplaudieron con alegría verdadera, y sus voces llenaron el aire como un pequeño coro de esperanza. Mis hijos siempre dicen que la tía Elena era la mejor con las manualidades, añadió Marta. Nadie enseñaba como tú. Teresa me pasó el móvil, sonriendo. ¿Oíste eso? Eso es lo que hace la verdadera familia. Después de la llamada, dejé escapar un suspiro. Teresa me miró con esos ojos dulces pero firmes. No son más ricos que Tomás. Ni más listos. Pero son agradecidos. Muestran gratitud. Eso es familia. No dije nada. Tenía un nudo en la garganta. Pero algo, en lo más profundo, empezó a soltarse. Esa tarde fuimos juntas al mercado. Teresa insistió en que tomáramos la calle de los puestos de flores. Dijo que allí siempre corría más brisa y la luz caía mejor. Llevaba una cesta llena de tomates y fresas. Y en algún lugar, entre el olor de las hierbas frescas y el murmullo de las conversaciones, lo sentí. Esa sensación de volver a la vida. De estar realmente presente. No de paso. De regreso, mientras conducía, Teresa habló de repente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan sola? No respondí. Solo murmuré un no lo sé. Es porque pasaste toda tu vida cuidando de todos como si fueran tus hijos, dijo con calma. Pero nunca aprendiste a decir que no. Agaché la cabeza. No es que no vean lo que haces, continuó. Lo ven. Pero no les importa. Porque saben que, pase lo que pase, tú te quedarás. No te irás. No te quejarás. Permanecí en silencio, dejando que las palabras se hundieran. Y por eso no miran atrás, susurró. Me ardía la nariz. Sentí un dolor punzante y repentino detrás de los ojos. Tenía razón. Me había convencido de que fui a casa de Tomás por la familia. Por el reencuentro. Pero ahora lo veía claro, no había un solo rincón de esa casa donde me sintiera bienvenida.
No querían escucharme. No me necesitaban allí. Por más que lo intentara, solo era alguien que pasaba. De paso. Pero yo no era desechable. Tenía una pensión. Ahorros. Habilidades. Tiempo. Una vida que aún podía reconstruir. Tenía valor. Un valor real, sólido. Y había pasado demasiado tiempo sin recordarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. Las sábanas de lino olían a sol. El aire estaba seco y tranquilo. Incluso la brisa contra la ventana sonaba como una canción de cuna. Soñé con una cocina bañada por el sol, con masa leudando en el horno, con niños riendo. Ramón estaba allí, secándose las manos con un trapo. Nadie me preguntaba cuándo me iría. Nadie hablaba de dinero. Solo estábamos. Al despertar, la rosa marchita aún estaba en la mesita de noche. Pero parecía un poco más viva que el día anterior. La vida en casa de Teresa fluía tranquila, sin sobresaltos. Me quedé allí casi una semana. Cada mañana comenzaba con una tetera de té y el cuidado de su pequeño jardín de hierbas. Luego íbamos al mercado o pasábamos horas en el centro de manualidades. Los días se deslizaban como pan caliente subiendo en el horno. Solo hablé con Tomás una vez. Le dije que me había ido a vivir con Teresa y que no pensaba volver. No hubo respuesta. Tampoco llamó. Ni para preguntar cómo estaba. Ni para saber si Lucas había dicho algo hiriente. Ni para explicar su comportamiento. Solo silencio. Como si mi marcha hubiera sido esperada. Como si ya fuera parte del plan. Unos días después me di cuenta de que había olvidado mi pastillero en el sótano. Contenía mi medicación para la gota, que solo renovaba en mi ciudad. Tras varios días sin tomarla, el dolor empezó a reaparecer. Teresa se ofreció a acompañarme. Pero no quise convertirlo en una escena. Aproveché que ella salió a hacer recados y pedí un coche por mi cuenta. La casa adosada se veía igual que cuando me fui. El césped seguía descuidado. Los cubos de basura estaban volcados. El número de la casa colgaba torcido en la pared. Introduje el código y abrí la puerta sin hacer ruido. No parecía haber nadie abajo. Desde arriba, se escuchaba el volumen de un videojuego. Lucas, probablemente. Bajé directo al sótano. Todo estaba igual. La cama sin hacer. El aire húmedo. El mismo olor rancio. Mi pastillero seguía en la mesita de noche. Nadie se había dado cuenta de que faltaba. Lo tomé y estaba a punto de subir cuando escuché pasos arriba. Me detuve en seco. Entonces, oí la voz de Tomás. Tarde o temprano, tendrá que darnos algo. Si no, olvídate de comprar esa casa. La voz de Clara respondió, baja, imposible de entender. Tomás volvió a hablar, esta vez con más dureza. Nunca fue la idea que se quedara tanto. La trajimos para tantear. Ver cuánto dinero tenía guardado. Y ahora se fue y no tenemos excusa para preguntar. Me quedé paralizada, sintiendo el frío filtrarse en mis huesos como una ráfaga helada. Así que eso era. No me habían invitado por cariño. Ni para reconectar. Ni para ayudarles. Era parte de su estrategia financiera. Un instrumento en su plan. Recordé de pronto que Clara mencionó que el propietario pensaba vender. En ese momento no lo vi importante. Pero ahora era claro, mi presencia era una táctica. Mis ahorros, mi vida, reducidos a una pieza de negociación. Apreté el pastillero con fuerza. Subí las escaleras sin hacer ruido. No dejé que la puerta crujiera. Cuando regresé a casa de Teresa, todavía tenía los dedos helados. Ella acababa de volver del mercado, con una cesta en la mano. En cuanto me vio parada en el porche, se apresuró a mi lado. ¿Qué ocurrió?, preguntó, con el ceño fruncido mientras metía la llave. No respondí enseguida. No fue hasta que entramos que por fin dije algo. Escuché a Tomás hablando con Clara. Ella se detuvo, las llaves colgando en la cerradura. ¿Qué dijo? Miré la bolsa de manzanas en su mano. Mi voz fue un susurro. Dijo que la única razón por la que me invitaron fue para averiguar cuánto dinero tenía. Que nunca fui bienvenida. Que ya habían planeado cómo hacer que yo ayudara a comprar la casa. Teresa dejó la bolsa y se giró hacia mí. ¿De verdad lo dijo? Asentí. Palabras exactas,
Eventualmente tendrá que darnos algo. Se quedó en silencio, esperando que dijera algo más. Y lo hice. Pero esta vez, mi voz no tembló. No es que nunca pensara ayudarles. De hecho, iba a hacerlo. Planeaba darles parte de lo que gané con la venta de mi casa. Quería ayudarles con la entrada. Pero ahora lo ves, añadí. Para ellos no soy su madre. Soy una cuenta bancaria con sonrisa amable. Teresa exhaló lentamente. Ofrecer ayuda es generosidad. Negarte a darla no te convierte en la mala. No es que no me entiendan, dije. Es que no les importa. Ella dio un paso al frente, tomó mis manos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levanté la mirada. Mi voz fue tranquila. Voy a comprar esa casa. Teresa alzó las cejas, sorprendida. La quieren, ¿no? Dije lentamente. Bueno, no voy a impedir que la deseen. Pero esta vez seré yo quien actúe primero. Ella asintió con una chispa en los ojos que no le había visto antes. Por fin lo entiendes, susurró. No les estás robando nada. Estás recuperando tu dignidad. Esa misma tarde contacté con la agente inmobiliaria. Su respuesta fue casi inmediata. Sí, la casa estaba listada de forma privada en una plataforma discreta. Los dueños, una pareja mayor, se preparaban para jubilarse y mudarse al sur. Buscaban un comprador que no diera problemas. ¿Puedes hacer una oferta en efectivo? Me preguntó por teléfono. Hay otra persona interesada, pero aún espera la aprobación del banco. Pagaré en efectivo, respondí sin titubear. Mi voz era clara. Serena. Ni una pausa. Incluso yo me sorprendí de la seguridad con la que soné. Entonces es muy probable que tengas prioridad, dijo ella. Podemos hacer una visita remota mañana, no necesitas estar en persona. Colgué y me quedé inmóvil. La frase pagar en efectivo me retumbaba por dentro. Era poderosa. No porque fuera dinero, sino porque ahora era yo quien tomaba decisiones. Esa tarde, me senté junto a la ventana y miré la rosa. Estaba al borde de secarse por completo. Tomé unas tijeras y recorté los pétalos más crujientes y marchitos. Lo que quedó fue el centro. Aún quedaba un leve matiz de color. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Esa flor era como yo. Había sido llevada a otra casa. Ignorada. Olvidada. Considerada inútil. Pero no estaba muerta. Solo necesitaba otra oportunidad. Unos días después, la agente me llamó de nuevo. Todo está listo, Elena. Felicidades. Eres oficialmente la nueva propietaria de la casa adosada. La inspección se hará pronto, y coordinaremos con los inquilinos. Colgué, dejando la taza de té sobre la mesa con suavidad. Una brisa entró por la ventana y movió la cortina como un suspiro. Por un instante, me vi a mí misma hace 30 años, cuando Ramón me llevó a nuestra primera casa. El viento soplaba igual. Me preguntó entonces, ¿te ves viviendo aquí el resto de tu vida? No lo pensé demasiado. Solo sabía que él estaba a mi lado, y eso bastaba. Ahora, por primera vez, tenía que aprender a estar a mi lado. Yo conmigo. Era sábado. El día de la inspección. La agente ya había informado a Tomás, pero no le dijo quién era el comprador. Exactamente como lo quería. Sin dramatismos. Sin previos avisos. Teresa insistió en acompañarme. No vas a enfrentarte sola a ese hombre, dijo, firme. Sonreí. Esta vez, no entraría con la cabeza baja. Esperamos en la entrada del vecindario hasta que llegó la agente. Era una mujer de voz profesional, con gestos eficientes. Están en casa, nos dijo. Entraré primero para anunciarles que llegamos. Me quedé mirando la puerta que tan bien conocía. Me vino a la mente Lucas, de pie ahí, pidiéndome la consola nueva. En aquel momento pensé que solo actuaba como un niño. Ahora sabía que no. Que simplemente había aprendido a pedir sin límites. Minutos después, la agente nos hizo una señal para entrar. Respiré profundo, me enderecé y crucé el umbral. Caminé por la sala que conocía hasta en sus olores. Clara estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. Tomás apoyado en el marco de la cocina, brazos cruzados. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos.
Mamá, dijo incrédulo. ¿Qué haces aquí? No respondí. Me volví hacia la agente. Me gustaría ver el sótano primero, dije con calma. La última vez no me convenció la ventilación. Ella asintió enseguida. Por supuesto. Es solo una inspección preliminar. Clara se incorporó. ¿Comprador? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con comprador? Vi cómo el rostro de Tomás cambiaba. Se giró lentamente hacia mí. ¿Tú eres la compradora? Lo miré a los ojos. Tranquila, como si le ofreciera una taza de té. Sí. La casa ahora me pertenece. Clara palideció. Tomás parpadeó, sin comprender. ¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué? Ese día que vine por mis medicinas, dije, interrumpiéndolo. Te escuché en la cocina. Se quedó congelado. Dijiste que eventualmente tendría que darles algo. Que traerme fue una manera de averiguar cuánto tenía. Que al irme, ya no tendrían excusas para pedírmelo. Su cara se ensombreció. Estabas escuchando a escondidas. No fue escuchar a escondidas, repliqué con una sonrisa sin humor. Estaba ahí. Simplemente no te importó si te oía. La sala se llenó de silencio. Solo se escuchaba el videojuego de Lucas desde el piso de arriba, como si viniera de otro mundo. Tomás abrió la boca, tal vez para protestar, pero no encontró palabras. Fue Clara quien habló. Tensa. Elena, si pensabas comprar la casa desde el principio, ¿por qué? No lo pensaba. De hecho, quería ayudarlos. Después de vender mi casa, tenía algo de dinero. Pensé ofrecerles una parte para la entrada. Hice una pausa. Los miré. Pero luego los escuché. Y lo entendí. No les debo nada. Ni un céntimo. Tomás dio un paso adelante, con los ojos brillantes de rabia o vergüenza. Entonces, ¿todo esto era para humillarnos? ¿Sabías que estábamos esperando al vendedor y tú? No toqué su dinero, le interrumpí. Me trataron como un estorbo. Como si les impidiera avanzar. Pero nunca vieron que yo era la que estaban usando. Los siguientes minutos fueron solo trámite. Firmas. Fotos. Documentos. Recorrido final. Tomás y Clara seguían inmóviles, como si no supieran si estaban atrapados en una pesadilla o un mal chiste. Antes de salir, me giré hacia ellos. No voy a reclamar la casa ahora mismo, les dije. El contrato les da un mes más. Regresaré entonces. Guardé silencio un momento. Pero recuerden, este lugar ya pertenece a otra persona. Y sin esperar respuesta, crucé la puerta. Se cerró suavemente detrás de mí. Por primera vez en años, supe que me había borrado de esa lista invisible donde una madre solo es útil si sirve. Ahora, por fin, tenía una vida mía. La casa de Teresa siempre mantenía esa calma especial. Como si las paredes supieran guardar silencios amables. Las amapolas del jardín volvían a florecer, y en la cocina aún flotaba el aroma de la cena de la noche anterior. Yo me senté en la sala, arreglando flores secas, remendando una bufanda vieja mientras sonaba música suave en la radio. Pensé que ese sería otro día tranquilo. Entonces sonó el timbre. ¿Esperas algo?, preguntó Teresa desde la cocina. Negué con la cabeza. Dejé la bufanda sobre la mesa. Ella fue a abrir la puerta. Un suave jadeo escapó de sus labios. «Hola, tía Teresa», dijo una voz conocida. Era Tomás. Estaba de pie con una bolsa de regalo cuidadosamente envuelta entre las manos. Su voz tenía esa cortesía medida que uno aprende a usar cuando ya sabe que ha fallado. ¿Está mi madre en casa? Quisiera verla. Me puse de pie. No sentí ninguna oleada de emoción, ningún deseo de correr hacia él. Solo una brisa fría en el pecho, como si el corazón se hubiera acostumbrado a la distancia. Teresa me miró. Asentí. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Tomás recorrió con la mirada la sala. Cuando me vio, su rostro adoptó una sonrisa conciliadora. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí. Solo quería hablar un poco, aclarar las cosas. Dejó la bolsa sobre la mesa. «Son tus galletas de té favoritas. Fui a esa tienda antigua que te gustaba. Apenas llegué. No dije nada». Se aclaró la garganta, inclinándose hacia adelante.
Sé que dije cosas mal. Que tal vez te hicimos sentir no bienvenida. Pero sinceramente, agradecemos lo que hiciste. Lo que haces. Que hayas venido a ayudarnos. Guardé silencio. Y bueno, sobre lo de la casa, continuó, evitando mirarme directamente. Estaba pensando que quizás, si podemos llegar a un acuerdo, podríamos mantenerla en familia. Lucas creció ahí. También es su hogar. ¿Quieres que te la ceda? Lo interrumpí, sin dureza, pero sin rodeos. Vaciló. Bueno, podríamos empezar con una carta de intenciones. Algo informal. Nosotros nos quedaríamos. Le daríamos estabilidad a Lucas. Entonces para eso viniste, dije, bajando la mirada a la bolsa. Para volver a pedir. No, mamá. Yo también vine. No viniste a hablar, repliqué. Viniste a preguntar. Él se quedó inmóvil. Me recosté en el sofá. La voz me salió tranquila, casi suave. Entiendo que quieras seguridad. Que quieras un hogar para tu hijo. Pero no entiendo que disfraces tus necesidades de familia para pedirme mis ahorros. No otra vez. Su rostro enrojeció. La voz se le quebró. Eres mi madre. Somos familia. Esto no es familia, dije, cortando sus palabras. Teresa, que hasta entonces había guardado silencio, se puso de pie. Su voz fue tan clara como un cristal rompiéndose. Ahora sí recuerdas que es tu madre. Tomás se volvió hacia ella, desconcertado. Ella te crió sola durante años. ¿Recuerdas eso? Cuando necesitabas dinero para ese campamento de verano, ella limpiaba 3 casas al día. Cuando solicitaste entrar a la universidad y tu padre ya no estaba, ¿quién firmó ese préstamo contigo? ¿Quién te compró tu primera portátil usada? Las palabras le salían una tras otra, como una tormenta retenida durante años. Te fuiste a otra ciudad. ¿Quién te pagó el alquiler los primeros meses? ¿Quién te mandaba comida cuando no tenías para comprar ni pan? Tomás intentó hablar, pero no pudo. Teresa dio un paso más, colocándose entre nosotros. No solo le fallaste, Tomás. La usaste. Dijiste que una vez que se fuera, ya no tendrías excusa para pedirle dinero. Eso no es olvido. Eso es vergüenza. No mereces llamarte su hijo. El silencio cayó como una losa. Yo me puse de pie, estiré la mano y empujé la bolsa de regalo hacia él. Tómala, dije. No la necesito. Su rostro se había vuelto gris. Sus dedos se cerraron alrededor de las asas. Solo pensé que aún había una oportunidad. Pensaste demasiado, le respondí. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta, más lento de lo que lo había visto andar en años. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando la puerta se cerró tras él, Teresa se acercó y me apoyó una mano en el hombro. Me quedé mirando la puerta. Y algo dentro de mí hizo clic. El yo de antes habría esperado que se diera la vuelta. Que dijera que me quería, que me necesitaba, que me extrañaba. Pero ahora solo quería que siguiera caminando. Esa noche fui al jardín y corté 2 rosas frescas. Las coloqué en mi viejo jarrón, justo al lado de la rosa seca que había traído de mi antigua casa. Lo viejo y lo nuevo, uno al lado del otro, en equilibrio perfecto. Desde la cocina, Teresa tarareaba una melodía suave mientras lavaba los platos. Un mensaje de Marta llegó al móvil. Los niños prepararon unas tarjetas para ti. Las enviamos mañana. Te mandan besos. Afuera, la brisa era tibia. Las cortinas se movían lentamente, como si aplaudieran al cielo del atardecer. Me senté y escribí una postal. Solo una frase. No es que no te ame. Es que aprendí a amarme a mí primero. Después de que Tomás se marchó, me quedé un rato junto a la ventana de la cocina, mirando el carillón de viento moverse con la brisa. Cada nota suave que emitía sonaba como un adiós. Un adiós tranquilo, definitivo, a una vida que ya no era mía. Teresa no mencionó más lo sucedido. Simplemente volvimos a nuestras rutinas como si aquel momento no hubiera hecho falta ponerlo en palabras. Ella seguía yendo por las mañanas al centro comunitario como voluntaria. Y yo, poco a poco, fui recogiendo las partes de mí que había dejado olvidadas. Volví a hornear. A hacer manualidades. A leer. Cuando Tomás y Clara se mudaron, no fui a verlos.
Tampoco me dijeron cuándo. Solo recibí una notificación formal de la agente inmobiliaria, indicando que la casa había sido desocupada. Regresé a aquella casa unas semanas después. Ya era primavera. La hierba del jardín había crecido, y la casa se sentía diferente. Como un recuerdo que aún no termina de desvanecerse. El olor también había cambiado. Ya no quedaba rastro del champú de Lucas ni del perfume de Clara. Solo quedaba polvo, madera, y esa quietud de las casas que ya no pertenecen a nadie. Recorrí las habitaciones una por una. Recordé el primer día que llegué. La incomodidad. La frialdad. El sótano. Nunca me sentí en casa allí. Pero ahora, sí. Contraté un equipo de limpieza, reemplacé los suelos, pinté de nuevo el salón. Las viejas paredes grises fueron cubiertas por un beige cálido. Puse cortinas de lino, suaves, como las que me gustaban en mi antigua cocina. Reemplacé el sofá de cuero por uno azul cielo que encontré en una tienda de segunda mano. Solo dejé una cosa, la botella de aceite de oliva que traje conmigo. La limpié y la coloqué al lado de la estufa. En su lugar. Donde pertenecía. El sótano ya no tenía cama. Lo convertí en un pequeño taller. Lleno de telas, papel, cajas de fotos. Instalé un sistema de control de temperatura. Nunca más permitiría que el frío o la humedad me dolieran por la indiferencia de otros. Y en el alféizar de la ventana, planté nuevas rosas. No eran de mi jardín anterior, ni de casa de Teresa. Eran una variedad nueva. De color suave, aroma tenue. Como me sentía yo por dentro. No tardé en unirme al centro comunitario donde Teresa colaboraba. Ella me lo había dicho tantas veces. Tú haces animales de fieltro mejores que cualquiera de los monitores. El primer día fue un viernes soleado. Llevé mis proyectos antiguos, una caja de herramientas, y la intención de quedarme al margen. Pero en cuanto entré, una de las coordinadoras, una mujer risueña de mirada chispeante, me tomó del brazo con dulzura. Hoy nos falta alguien para dirigir el grupo de manualidades. ¿Te animas? Sonreí y negué. No soy profesional. No hace falta serlo, dijo ella. Solo tienes que querer compartir. Y así, sin más, acabé dirigiendo el grupo. Ese día decoramos marcos de fotos con recuerdos personales. Unas 10 mujeres mayores nos reunimos en la mesa, algunas con audífonos, otras con manos temblorosas, pero todas con una sonrisa auténtica. ¿Tú eras profesora? Me preguntó una de ellas, con un suéter rosa. Sonreí. No. Solo era alguien que dejaron de lado cuando creyeron que ya no era útil. Ella hizo una pausa, se acercó, y me tomó la mano con firmeza. Pues ahora te necesitaba. Gracias. Desde entonces, comencé a dar clases cada semana. Nuestro grupo creció. Las manualidades dieron paso a charlas, luego a círculos de reflexión. Un día, alguien dijo: Elena, ¿por qué no das una charla sobre la segunda mitad de la vida? Tienes una historia. Y todos necesitamos saber cómo lo lograste. Me reí con suavidad. Pero alguien ya había escrito mi nombre en la agenda del próximo mes. El día de la charla, la sala estaba más llena de lo que esperaba. Algunos asistentes llegaron en sillas de ruedas, otros acompañados de sus nietos. Una mujer trajo un bizcocho casero y me dijo al entregármelo: Lo hicimos para darte las gracias por darnos valor. Cuando me paré al frente, sentí que la voz me temblaba por dentro. Respiré hondo y comencé. No soy especialista. No soy oradora. Solo soy una mujer. Una madre. Una persona a la que una vez le dijeron que ya no hacía falta. Hice una pausa. Pero ahora tengo mi propia casa. Mi propio tiempo. Mis propios amigos. Y lo más importante, entendí que ser importante no es algo que otros puedan decidir por ti. Los aplausos duraron más de lo que esperaba. Algunos se pusieron de pie. Una mujer se secó los ojos. Otra vino a abrazarme. Esa noche, al llegar a casa, me acerqué a los rosales. Corté los tallos secos con delicadeza y cambié el agua del jarrón. Mientras lo hacía, pensé en Lucas. Me pregunté si ya habría roto su nueva consola, o si seguía esperando que alguien más se la comprara. Pero ya no sentía enojo. Solo comprensión. Algunos niños tardan más en crecer. Y yo, como madre y como abuela,
Por fin había aprendido a no esperar más. En la mesa del salón tenía nuevas fotos. Una de Teresa y yo, sonriendo con medallas de fieltro hechas por las alumnas. Otra mía, rodeada de mujeres mayores mostrando sus trabajos. Y una más, una tarjeta de los hijos de Marta. En ella se veía el dibujo de una mujer de pelo blanco, tijeras de podar en mano, rodeada de rosas. Debajo, en letras grandes, decía: Abuela Elena, eres nuestra superheroína. Me reí suave. Coloqué la tarjeta en el centro de la mesa. Mi vida ya no era una línea recta. Era un mosaico. Con grietas viejas, piezas nuevas, colores distintos, pero todo encajando. No tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser mía. La primera vez que supe algo más de Tomás fue por una vecina. Estaba en el jardín, podando los rosales, cuando la señora Luz, que vivía a una calle de Teresa, se acercó. ¿Supiste que tu hijo se mudó a unos apartamentitos en Broxtone? Comentó como quien habla del clima. En la esquina con la calle principal. Levanté la vista apenas. Pensé que estaban esperando la hipoteca para comprar. Murmuré. Ella se encogió de hombros. Parece que se retrasó el préstamo. Y Clara cambió de trabajo. Ahora trabaja desde casa. No parecía un día feliz cuando se mudaron. No pregunté más. Solo volví a los rosales. Pero algo dentro de mí se tensó, como una cuerda suave que se estira apenas. Pensé, su vida no debe estar siendo fácil ahora. Pero por primera vez, no sentí que tenía que arreglarla. Unos días después, recibí un paquete extraño. Sin remitente. Solo mi nombre y dirección. Dentro, una caja de madera vieja. La reconocí al instante. Era una caja que le regalé a Tomás cuando se fue a la universidad. Dentro estaban mis cartas. Todas. Cada mes, cuando era joven, le escribía. Pequeños recordatorios. Ningún consejo. Solo amor. Hace frío. Ponte algo más abrigado. Te transfiero un poco de dinero esta semana. No olvides tu cita con el dentista. Siempre pensé que las había tirado. Pero no. Las guardó. Y ahora, me las devolvía. Entre ellas había una nueva. Una hoja escrita a mano, doblada, que decía: Lucas pregunta cada noche si volverás. Le dije que estás cuidando a otros niños. Pero sé que te alejamos. Encontré estas cartas al empacar. Las leí una por una. Y me di cuenta de que toda mi vida ha estado sostenida en silencio por ti. Ahora que la casa está vacía, pienso en cómo, cuando estabas ahí, aunque no hablábamos mucho, parecía que la luz siempre estaba encendida. Me ardieron los ojos. Era como si al fin, después de años junto a una puerta cerrada, alguien golpeara del otro lado. No abrí. No respondí. Solo volví a guardar las cartas en la caja de madera. Pero esta vez, no las puse en el cajón de las heridas. Ni en el de los recuerdos. Era otro tipo de cajón. Uno que aún se estaba formando. 2 semanas más tarde, después de dirigir un taller sobre collages de recuerdos en el centro comunitario, una de las voluntarias vino corriendo hacia mí. Elena, alguien está aquí preguntando por ti. Salí al pasillo. Allí estaba Tomás, sentado en el banco junto a la entrada. Llevaba una camisa sencilla, pantalones beige, y sostenía una bolsa de papel con ambas manos. Al verme, se puso de pie de inmediato. No vengo a causar problemas, dijo con rapidez. Asentí sin decir nada. Me tendió la bolsa. Lucas hizo esto ayer. Dijo que le enseñaste a hacer collages. Quería que lo vieras. Dentro había un marco de cartón recortado de forma irregular, decorado con papeles de colores. En el centro, una foto nuestra, Lucas y yo, plantando flores. En una esquina, en letras torcidas con marcador decía: Abuela Elena. Debajo, una nota. Extrañé tus galletas. Sonreí. No una sonrisa de perdón. Solo una sonrisa leve. Una de esas que vienen cuando el corazón se ha asentado. Tomás me miró con los ojos más bajos que nunca. Sé que no puedo esperar que me dejes volver a entrar, dijo con voz baja. Pero quería que supieras que, lo estoy intentando. No solo por ti. Por mí también. Por Lucas.
No quiero que él crezca como yo, sin saber agradecer. Le hice un gesto suave con la cabeza. Entonces sigue intentándolo. No nos abrazamos. No lloramos. Solo éramos dos árboles viejos, compartiendo la misma sombra por un momento. Antes de irse, dijo: si te parece bien, me gustaría enviarte cosas de Lucas cada mes. Dibujos, cartas. No quiero que pierda las partes de ti que importan. De acuerdo, le respondí. Pero no por ti. Por él. Porque todavía dibuja con crayones. Esa noche abrí el cajón y saqué las cartas. Esta vez, no las guardé en la caja de madera. Las até con una cinta de seda suave. Las puse en una carpeta nueva. Le escribí una etiqueta con una sola frase. El pasado sigue creciendo. Y me di cuenta de que yo también. Los días volvieron a su ritmo tranquilo. Enseñaba 2 veces por semana en el centro comunitario. A veces salía con Teresa al mercado de pulgas a buscar reliquias, botones antiguos, marcos olvidados. Volvíamos, preparábamos té, y cortábamos unas rosas para el alféizar de la cocina. La primera semana de cada mes, recibía un sobre pequeño de Lucas. A veces un dibujo. A veces solo una nota. Abuela, gané un concurso de escritura. Escribí sobre ti. No respondía. No por indiferencia, sino porque entendí que hay relaciones que no necesitan prisa para sanar. Algunas vuelven a crecer como raíces, lento, en silencio, bajo la tierra. Era sábado. El sol brillaba con una intensidad descarada. Había terminado de quitar malas hierbas del jardín cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Tomás. Esta vez sin bolsa. Sin Lucas. Vestido con ropa sencilla. Y parado de una forma que no le había visto desde que tenía 17 años. La forma en que se paraba cuando volvía de clase, un poco nervioso, y me decía mamá desde el pasillo. ¿Tienes un rato?, preguntó. Quisiera invitarte a un café. Me sequé las manos en el delantal. Asentí. Fuimos a una pequeña cafetería en la esquina. No era la que yo solía visitar. Era una que él eligió. Y no me importó. A veces un lugar nuevo ayuda a decir cosas viejas. Nos sentamos. Elogió el menú. Pidió un café con leche. Luego me miró. ¿Aún tomas té negro? Asentí. Lo hice. Siempre lo hice. Cuando llegó mi té, lo sostuve con ambas manos. Pasé el pulgar lentamente por el borde de la taza. Mamá, dijo al fin. He pensado mucho últimamente. Siempre estuviste para mí. Y en algún momento, dejé incluso de verte. No dije nada. Lo miré a los ojos. En la universidad, recibía tus cartas cada mes. Sabías cuándo tenía exámenes. Recordabas los nombres de mis amigos. En ese momento me parecía demasiado. Invasivo, incluso. Rió. Tímido. Luego me gradué, trabajé, me casé, fui padre. Y aún así, necesitaba tus consejos más que nunca. Hizo una pausa. Y en vez de pedírtelos, dejé que tu presencia se convirtiera en ruido de fondo. No respondí de inmediato. Revolví mi té con lentitud. Nunca dejé de preocuparme por ti, susurré. Solo empecé a preocuparme por mí también. Parpadeó. Sus ojos estaban firmes esta vez. No huían. No eres la única persona que creyó que el amor de una madre era inagotable, le dije. No serás el último. Pero ya no puedo seguir siendo ese tipo de madre. La que solo da. La que no se ve. Él asintió, despacio. ¿Puedo tomarme mi tiempo?, preguntó. No para deshacer todo, solo para demostrarte que quiero ser mejor. Para ti. Para mí. Para Lucas. No te voy a impedir que lo intentes, le respondí. Pero recuerda algo, Tomás, el respeto no se dice. Se demuestra. Hice una pausa. ¿Quieres mi ayuda? Ayúdame tú primero. ¿Quieres que tu hijo crezca con empatía? Entonces empieza contigo. Exhaló. Lento. Como si algo acabara de asentarse dentro de él. Hablamos casi 1 hora. No hubo lágrimas. No discusiones. Solo muchas cosas no dichas, que finalmente encontraron palabras. Al salir, la luz del sol le caía sobre los hombros.
Y por primera vez lo vi, no como el niño al que había llevado en brazos, sino como un hombre que tal vez ya podía sostenerse solo. Seguramente tropezaría de nuevo. Aún podría decir cosas incorrectas. Pero yo ya no cargaba con la responsabilidad de todo lo que él hacía. A partir de ahora, éramos dos personas distintas que, tal vez, aprenderían a respetarse. Y, casualmente, también éramos madre e hijo. Cuando regresé a casa, abrí el cajón del aparador y saqué la última tarjeta que Lucas me había enviado. Esta vez, tomé papel y escribí una respuesta. Gracias por recordar que me gusta el pastel de terciopelo rojo. La próxima vez que vengas, te enseñaré cómo se hace el glaseado. Pegué el sello, la dejé junto a la puerta para enviarla por la mañana. Afuera, la luz era perfecta. Las rosas del jardín habían abierto 2 flores más. En la repisa del salón, una nueva foto se había unido al marco familiar, Teresa y yo, abrazadas en el taller del centro comunitario. Yo sostenía una bolsa de tela recién cosida. Ella reía, brillante, como siempre. De pronto, recordé algo. Fui hasta el escritorio, abrí el cajón y saqué una nota adhesiva. Escribí unas palabras simples y la pegué suavemente en la parte interior de la puerta de entrada. La casa de Elena. Bienvenido. No era para nadie más. Era para mí. Una bienvenida tranquila, definitiva. Un hogar donde, por fin, la primera en ser esperada era yo.